comunicación con Isaac Rudnick. Él es director del ISEPSI, una de las fuentes que solemos utilizar aquí para contar cómo es la situación, sobre todo en los barrios populares, en aquellos lugares donde el acceso a los comercios masivos como el supermercado es más complejo. Isaac, te queremos agradecer por tu tiempo aquí. Javier Sluky y Javier Borrelli, te saludamos. ¿Cómo andás? Bien, un gusto hablar con ustedes. Bueno, Isaac, primero hacerte una pregunta en relación a esta cuestión, ¿no? ¿Cómo está la dinámica inflacionaria? ¿Cómo la ves? Entendemos que el ISEPSI viene relevando desde hace mucho esta situación. Este mes a ustedes, a diferencia de otros, les dio que los alimentos habían bajado un poquito en la zona del conurbano. El INDEC mantiene esa tendencia en alza y si agarramos los últimos dos, de todas maneras, vemos que sí, arriba de 20% la suba de alimentos en los últimos 2 meses. Sí, es básicamente como vos lo decís. Primero, digamos, aclarar, nosotros medimos canasta básica de alimentos en negocio de cercanía de barrios populares. Y ahí en el mes de agosto nos había dado muy alto, nos dio 27% de incremento en un mes. Y en septiembre nos dio 2,7 de aumento. O sea, si sumamos los 2 meses, agosto y septiembre, estamos en el orden del más o menos el 30%. El INDEC, sumado los 2 meses, también estamos en alimentos y bebidas y cerca también del 30%. Entonces es una tendencia alcista que no se contiene, que no está, digamos, en una tendencia de contención, de morigeración. Y entonces, no Isaac, sí. No, en los próximos meses, ¿qué piensan que puede pasar con los alimentos de acá hasta fin de año? ¿Seguir esta tendencia que promedia un 15% más o menos de aumento mensual o podría moderarse un poco? En general es bastante difícil hacer previsiones en una situación de mucha volatilidad, donde confluyen elementos, algunos que son de carácter económico y otros muy fuertes también en esta última etapa de la campaña electoral, algunos elementos que también son muy fuertes de carácter político. Claro. Obviamente las declaraciones de algunos de los candidatos en los últimos días respecto al valor de la divisa o al valor de la moneda nacional, es obvio que tuvo una influencia durante por lo menos 2 o 3 días, yo diría prácticamente durante toda la semana que finalizó ayer, la semana, digamos, en términos de funcionamiento normal, porque hoy es feriado. Durante los 4 días tuvieron una influencia fundamental, yo diría por encima de los factores económicos, las declaraciones políticas de algunos de los candidatos. Lo que estás diciendo es en remarcaciones de precios. En todo sentido, en el valor de la divisa creció el precio de los dólares paralelos. Y eso, inevitablemente, cuando hay crecimiento de los dólares paralelos, tiene un impacto fuerte en los precios porque genera expectativas de devaluación. Claro. Genera, digamos, expectativas que alimentan las actitudes, digamos, de los comerciantes, sobre todo de los grandes formadores de precios, de los productores y comerciantes grandes formadores de precios, que intentan, entre comillas, adelantarse a los efectos que podría tener una eventual devaluación y generan incrementos que no tienen justificación en el incremento de los costos de los productos que digamos de la producción y de la comercialización. Isaac, que no va a haber. Sí.
Acá vamos a compartir con la gente parte del último informe que ustedes hicieron a inicio de este mes, que marca cómo evolucionó, cómo cambió en el último año la canasta básica alimentaria, dividida en 3 rubros: almacén, verdulería y carnicería. Ahí podemos ver que en el último año el aumento de almacén fue de los productos de almacén 160%, los de verdulería 170% y en carnicería 154%. A ver, muy por encima de cualquier suba de los salarios. Y eso me parece y que de es la inflación general, claro, que estaba más o menos 134, si no me equivoco, que quedó entre 20 y 25 puntos por encima del promedio general de la inflación. Claro. A ver, en todo esto, por supuesto estamos hablando del índice que calculan ustedes, que son en los barrios populares. Las medidas que anunció Sergio Massa, por ejemplo, el del compre sin IVA, ¿puede ayudar o la gente no tiene las tarjetas de débito, no se aplica, no sabe cómo usarlo? En líneas generales se avanzó mucho en la utilización de los dispositivos electrónicos, en particular con las tarjetas. Lo que además ha ayudado es que se avanzó con los dispositivos electrónicos en los comercios de cercanía, que antes directamente no existían. Bien. Hasta hace pocos meses no existían. Ahora existen esos dispositivos y existen los dispositivos de las billeteras virtuales que se manejan desde los celulares. Claro. Pero que sucede respecto a la evolución del IVA, hay ahí algunas trampas que impiden que efectivamente esa devolución se concrete, porque en general, o sea, para que la devaluación se concrete es necesaria algunas condiciones, como sabemos. Primero, que el pago se haga con la tarjeta, digamos. Y la otra condición fundamental es que el negocio en el que se hace la compra y se utiliza la tarjeta esté registrado. Claro. Y te quería consultar, Isaac, específicamente por el tema de la carne, que en la evaluación que hicieron ustedes veíamos que de los 3 rubros, entre almacén, carne y verduras, era el que menos había aumentado. Bueno, ¿qué puede pasar de acá en más? Porque se preveía que iba a haber un aumento estacional de la carne en primavera. Por ahora se prolongó el efecto de la sequía, que hace que haya más liquidación de ganado. Pero en el caso específico de este rubro, ¿se puede prever, por la cuestión económica general, si va a haber un nuevo aumento de acá a noviembre, diciembre? Mira, sobre la carne, si bien ahora en septiembre hubo un emesetamiento, hubo incluso en lo que nosotros medimos una pequeña baja, claro, viene de un mes de agosto de furia, donde solamente la carne en un mes aumentó el 50%. Claro. O sea, esa contención que se había producido durante todo el año, en los últimos meses, en particular en agosto, estalló. Y tuvo un cierto amesetamiento en septiembre, una morigeración de esos incrementos, en realidad producto de que un incremento, una suba de semejante magnitud produjo, por otro lado, una retracción en el consumo. Claro. Entonces ahí hubo una cierta morigeración, pero todo indica que ahora en octubre está retomándose los niveles de incremento y probablemente volvamos a tener, no sé si en el nivel del 50% como fue en agosto, pero lo más probable es que volvamos a tener subas significativas. Claro, y hay que ver cómo sigue esto, cómo evoluciona en los próximos días hasta las elecciones, como bien vos decías. Isaac, desde ya volveremos a comunicarnos más adelante para ver cómo sigue esto y porque siempre seguimos muy de cerca todas las publicaciones que ustedes hacen que nos dan información muy valiosa. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a ustedes.